¿Qué sindicalismo para el siglo XXI? La lucha obrera en la encrucijada. Y en principio en el programa teníamos a Tomás Rodríguez de CGT, pero quien tenéis aquí no es Tomás Rodríguez, es Santiago Alonso también de CGT, porque Tomás Rodríguez pues justo ayer tuvo una cuestión familiar y le ha impedido venir a última hora, y entonces pues ha venido su compañero Santiago Alonso, que bueno, pues conoce la temática perfectamente y de lo que le habíamos pedido hablar, entonces pues lo ha podido preparar y va a estar hoy aquí. Pues bueno, nos pareció fundamental meter una sesión dentro de las pocas sesiones que tenía este curso sobre la cuestión sindical, el tema del sindicalismo laboral, el sindicalismo en las empresas. A pesar de que en el subtítulo del curso, como sabéis, la crisis del trabajo asalariado, que sobre todo se ha profundizado desde los 70 y los 80 con el neoliberalismo, también ha sido en buena medida la crisis del sindicalismo, que durante las décadas de los 40, 50 o 60 pues tuvo en general en los países occidentales por lo menos pues mayor poder de negociación, ¿no? Desde los 70 y desde los 80, por distintas circunstancias que ahora Santiago comentará, el sindicalismo como forma de organización social y como forma de creación de conflicto social pues ha perdido poder, ¿no? Porque se encuentra en unas circunstancias muy duras, ¿no? Como decíamos en el título de la sesión, son tiempos duros para el sindicalismo, ¿no? Por la deslocalización, la fragmentación, las dinámicas de subcontratación, la deslocalización, la llamada así globalización, etcétera, ¿no? Las reconversiones industriales, la desindustrialización, etcétera, los lugares en los que el sindicalismo durante mitad del siglo XX pues se asentó, y que con el cambio de modelos productivos pues ese sindicalismo también ha mutado. Entonces, pues, esto ha llevado también a ciertos sectores como los movimientos sociales como a dejar de hablar de sindicalismo, que mucha gente, por lo menos de generaciones como la mía o de gente de grandes ciudades que tenemos, no sé, 30 años o así, no hayamos tenido pocas posibilidades de relacionarnos con el sindicalismo laboral tal como se da por lo menos en las grandes y medianas empresas, ¿no? Entonces nos parecía importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el trabajo asalariado está en crisis, está en declive, eso no significa, como se ha interpretado también en algunos debates, que cada vez la gente tenga menos dependencia del trabajo, ¿no? Sino que la paradoja es justamente que a pesar de la crisis del trabajo asalariado, la dependencia de la salarización y de la venta de nuestra fuerza de trabajo es igual o es incluso mayor, ¿no? Cada vez seguimos teniendo esa dependencia del trabajo, ¿no? A pesar de su escasez o a pesar de las condiciones en las que nos lo encontramos en los actuales mercados de trabajo, ¿no? Pero entonces, por eso mismo, por esa dependencia que seguimos teniendo y que millones de personas se encuentran en sus empresas con unas condiciones de soledad y de relativo aislamiento en muchos sectores, pues también preocupante, pues es fundamental todos aquellos sectores en los que existen sindicatos, que para millones de trabajadores y trabajadoras les supone la defensa de unos mínimos de sus condiciones de trabajo dignas y la defensa de unos salarios mínimamente dignos, ¿no? Entonces, pues el sentido de la sesión era un poco eso, cómo intentar pensar cómo está el sindicalismo laboral en la actualidad, y un poco las preguntas que habíamos lanzado para la sesión, os las recuerdo, son las siguientes. A ver. Las preguntas que habíamos lanzado eran las siguientes. ¿Bajo qué parámetros se están organizando actualmente las formas más combativas y transversales de sindicalismo? ¿Qué sectores emergentes pueden acumular una mayor capacidad de generar conflicto de clase? ¿Qué contradicciones se encuentran en la práctica sindical actual y cómo sería posible usarlas en beneficio de las clases trabajadoras, ¿no? Y, en definitiva, ¿qué podemos rescatar y aprender del actual sindicalismo laboral? Pues bien, para hablar de todo esto, tanto del sindicalismo en el plano más general como de un caso concreto, que es el sector del telemarketing, que, como sabéis, en los últimos meses y años es uno de los sectores que afortunadamente está teniendo más capacidad de generar
conflicto, también uno de los sectores con unas condiciones muy duras. Si habéis visto el vídeo que hemos colgado para la sesión, se aparecía Santiago también y varias gente de CGT hablando de las condiciones reales de trabajo en el sector de telemarketing. Y nada más, os dejo con Santiago Alonso para hablar de estos temas y para hablar del sector de telemarketing. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el conflicto capital-trabajo sigue ahí, es fundamental en el día de hoy, como lo era al principio del siglo XX. Creo que el liberalismo está consiguiendo dificultar el sindicalismo tal y como se entendía hace 60 años. Ha mutado, efectivamente, porque no es lo mismo una fábrica de 1940 que un contact center ahora. No tiene que ver en algunas cosas, porque el empresario ya no es el empresario, está la subcontrata de por medio. Hablaré también un poco de los falsos autónomos, de mucha de la situación que se da a día de hoy en la realidad laboral y que eso dificulta el trabajo sindical. Luego también la propia trayectoria del movimiento obrero, pues las expectativas que se tenían en un momento dado. También ha habido una serie de cambios o de desilusión de la gente por que no han conseguido cambiar las cosas como hubieran planteado en un momento dado, y la fuerza de los sindicatos también ha mermado, pues por la propia desilusión de la gente, cuando ha visto que no sirve esto que en el fondo es una herramienta para transformar la relación en el ámbito laboral. Cuando no funciona, pues la gente no cree en ella y se desilusiona y no participa, y eso también influye en que no salgan las cosas adelante. Los sindicatos para mí siguen siendo fundamentales en el día de hoy. Has hablado tú de las medianas y de las grandes empresas. Efectivamente es donde más fácil que haya, porque al final en una pyme, en un bar, en un videoclub, pues es mucho más difícil que el sindicato como tal, es decir, que los trabajadores se agrupan contra el empresario para intentar transformar las relaciones laborales. Yo lo veo mucho más complejo, porque al final es mucho más la relación personal entre el empresario, el vínculo, y incluso puede tener mucho más sentido un movimiento social o otro tipo de lucha que en una lucha más colectiva de los trabajadores. Cuando estamos hablando de 5, de 6, de 4, de 2, es mucho más complicado. Pero cuando ya hablamos del centro de trabajo medianos y grandes, de 50, de 100, de centenares de trabajadores, como hay tantos aquí en Madrid, en todas las ciudades, pues es más fácil que haya sindicatos que intenten transformar la realidad. Los sectores productivos históricos que llevan toda la vida, pues ya están formados los sindicatos. Es raro encontrar una gran empresa donde no haya un sindicato después de tantos años. Y hay sectores que han sido siempre muy combativos y que lo siguen siendo, y que cuando hay un ataque responden, y que cuando no hay un ataque pues hay paz social. Y hay otros sectores que ya hay una dinámica estoy hablando por ejemplo de la banca o de cualquier otro sector, que parece que nunca hay ninguna movilización y que hay unas condiciones más o menos dignas y que se mantienen ahí, y que el sindicalismo que hay pues es de dudosa eficacia para los trabajadores de esa empresa, porque cuando al final las cosas van por los grandes dirigentes sindicales que negocian con el empresario, y el trabajador de a pie no nota esa herramienta como útil cuando tiene un problema. A veces lo hay, pero tiene más que ver con que el delegado sindical sea eficaz y que le resuelva sus problemas, con la propia política sindical, que parece que está dirigida a otras cosas. Desgraciadamente eso es así. Y yo creo que hay muchas cosas que transformar. Hay que acercar también esto. El sindicalismo tiene que vivir su propia revolución y tiene que transformarse también en estos grandes centros de trabajo que siguen existiendo y que llevan igual y llevan sin cambiar y sin transformarse 30 o 40 o 50 años. Cuando en otros tipos de sectores se habla de la casta que hay en determinados partidos o de tal, también en el sindicalismo se produce esto, y desgraciadamente en muchas empresas, en muchos sitios, hay una gente que está ahí, que lleva toda la vida y que parece que es imposible de mover, y es necesario que el sindicalismo sea algo vivo, que la gente que hay en el centro de trabajo tenga referentes para cuando tengan un problema intentar hablar con el empresario y cambiar y defender las condiciones y los derechos de los trabajadores. Un poco a nivel general, como lo vemos. Luego, yo soy de CGT, voy a hablar de mi sector, ¿no? Del sector del telemarketing, pero hay otras realidades. Si he hablado antes de los falsos autónomos, los últimos meses hemos tenido la posibilidad de acercarnos a los trabajadores de Deliveroo, que son estos trabajadores que reparten comida y que no son trabajadores, que van allí, les hacen una oferta de trabajo, les llevan a un sitio, les enseñan cómo funciona la empresa, como si fuera una entrevista de trabajo, y al terminar la entrevista de trabajo le dan una caja,
que es la caja esta que veis en la bici y en las motos. Dicen, bueno, esta caja es lo que nosotros te damos, tú ahora firmas un contrato mercantil con nosotros y eres autónomo. Y básicamente no tienen seguridad social, no tienen condiciones, no tienen tal, y tienen una aplicación en el móvil que les dice cuándo tienen trabajo, ellos se conectan en la aplicación cuando pueden trabajar y entonces ellos ya le dan directamente trabajo. Es una manera que inventada no solo en el Estado español, sino en un montón de sitios para intentar que el empresario no tenga ningún riesgo, porque al final el riesgo lo pone, en este caso hasta con el cuerpo, porque van repartiendo por todo, aquí en Madrid lo veréis, por todos los sitios, y si tiene un accidente de trabajo el empresario no come ningún riesgo, el riesgo lo asume todo el trabajador. ¿Y cómo se organiza esta gente? Pues es muy difícil organizarla, porque como no son trabajadores, aquí en Madrid se organizaron porque quedaban en tribunal, en la plaza esta al salir de tribunal, a la hora de recibir los pedidos, pues como tenían que estar esperando, pues se quedaban allí, charlaban entre que recibían un pedido de otro y empezaron a hablar, y a la verdad se darse cuenta que el que estaba ayer, que tuvo un accidente porque pues no le cubría nada. El que se quejaba le despedían y no podían despedirle porque era un autónomo y no podía demandar por despido. Y también en Barcelona y también en Valencia. Y el sindicalismo responde a este tipo de cosas, pues es muy difícil. Porque cuando se acercan al sindicato no trabajan en una empresa, son autónomos. Aún así lo hemos intentado hablar con ellos, hemos puesto alguna denuncia a la Inspección de Trabajo, algunos de ellos han demandado a través de algún sindicato por despido cuando han empezado a reclamar sus condiciones laborales y se les ha desconectado de la aplicación, porque aquí no hay despido, aquí ya no te dan pedidos en la aplicación y se han sacado. El otro día hablaba con unos compañeros de farmacéuticas también, de estos que van repartiendo por las farmacias, que también eran falsos autónomos, lo mismo, parecía que era él el que asumía todo el riesgo. El empresario no asumía ningún riesgo, no tenía ningún medio de producción y era él el que ponía la furgoneta y a él le daban un encargo de pedidos y comisionaban. Pero estamos hablando de Deliveroo, no sé si 400 trabajadores en todo el Estado, y en esto de las farmacéuticas 500 o 600 trabajadores. Son empresas grandes que en otro contexto hubieran sido empresas que hubieran contratado un montón de gente con sus condiciones, y aquí nada de nada. La subcontratación, que es algo más real y que sí hay contratación. Ya no trabajas para el empresario directamente, sino trabajas para una empresa que nadie conoce. En el caso nuestro del telemarketing, pues si yo os hablo ahora de... Algunos a lo mejor habéis tenido alguna experiencia con el sector, pero GSS, Conecta, Unitono, Unísono, Martel, hay como 30 o 40 subcontratas grandes que contratan a 100.000 personas en el Estado español. El 75% de los trabajadores son mujeres y una de las primeras empresas que creó su subcontrata para hacer esto era Telefónica. Telefónica tenía un convenio más o menos digno a finales de los 90 y decidió que para qué contratar a un telefonista por 150.000, 160.000 pesetas al mes si podía a cualquier subcontrata darle el servicio y que contratara a los trabajadores en las condiciones que pudieran. Y a raíz de ahí pues se empezaban a crear los centros de atención al cliente de todas las empresas. Toda la relación directamente con los clientes lo externalizaban a través de subcontratan con salarios muy, muy precarios. El trabajador atiende al cliente final, pero trabaja para uno subcontrata. Él parece que es la empresa, pero no es la empresa. En realidad utiliza la aplicación de la empresa, accede a los datos del cliente en la empresa, atiende al cliente, resuelve sus incidencias, pero no es la empresa, es una subcontrata y tiene un salario precario, pues al principio de 600, 700, 800 euros al mes. ¿Y qué se puede hacer aquí? Pues aquí se podía hacer sindicalismo, claro que sí, y se ha hecho. Nosotros lo que empezamos a intentar hacer en su día fue organizarnos asambleariamente, como funciona CGT, a través de secciones sindicales en las empresas del telemarketing, coordinándonos, porque claro, cada subcontrata es una distinta. Eso se ha hablado de empresas, pues si hay 7 subcontratas distintas, pero los problemas se van repitiendo una tras otra y los empresarios repiten las agresiones una tras otra de las empresas en las que hay. Nosotros nos organizamos en lo que llamábamos en su día coordinadora de telemarketing y lo que hacíamos era intentar resolver los problemas. Si el empresario lo dividía, nosotros intentábamos unirnos todos y explicar que el problema era común de todos los trabajadores, de todos los teleoperadores del sector. El sector está en cualquier cosa que podéis imaginar, ¿no? Yo sé que tenemos la fama de ser los pesados que llaman a las 4 de la tarde cuando te quieren vender un producto, pero el Ayuntamiento de Madrid, el 010, que es un servicio público, pues es una empresa de telemarketing y los trabajadores del 010, que parece que es el Ayuntamiento, ganan 600 euros al mes. Esto es una cosa que se inventó en su día
el gobierno del PP y que de momento sigue así y que ahora Madrid lo ha vuelto a hacer, lo ha renovado y lo tiene Ferrovial, y los trabajadores del 010, que son los que resuelven desde las incidencias de Bicimat, ahora una cosa que se acaba de inventar hace un par de años, a cualquier incidencia que tengamos relacionada con el Ayuntamiento de Madrid, ya sea la plusvalía en una herencia, ya sea cambiarte de piso cuando está, ya sea pedir que arreglen el cubo de basura o cualquier incidencia que tengamos con el Ayuntamiento. Estamos hablando de al día 30.000 llamadas telefónicas, o es una barbaridad. Pues estos son teleoperadores de una empresa que se llama Ferrovial, que antes se llamaba Qualitel, que antes se llamaba Eulen, es decir, que ha ido cambiando empresa tras empresa, y que los trabajadores trabajan 5 o 6 horas al mes, al día, no tienen jornada completa y que tienen salarios muy, muy precarios. Banca telefónica, cualquier banco tiene un servicio de banca telefónica, tienes un incidente, llamas, operas, tienes una incidencia con la web, llamas, operas, seguros, las emergencias. Nosotros, no sé si os acordáis el tema del incidente ¿cómo se llama esto que había en la casa de campo cuando se murieron estas chicas? Sí, en el Madrid Arena, pues las grabaciones telefónicas de que llamaban y que no le atendían correctamente, que era pues al final está externalizado. El 80% de los servicios de emergencia están externalizados. Aquí está llamando. Bueno, yo recuerdo que tuvimos también el servicio de atención a la mujer, el 016, contra la violencia de género, el servicio, el 112 en muchas comunidades autónomas, en Madrid no, pero en otras comunidades autónomas, y el 061, por ejemplo, en Madrid sí. Es decir, en una emergencia llamas a alguien que no tiene ninguna formación, que es un trabajador no cualificado, que le ha formado una subcontrata en 15 días y está atendiendo una emergencia, y que gana lo mismo que el que vende la tarjeta de Movistar. De hecho, hay en empresas que es el mismo, que está en un sitio y que luego le cambian ahí. Yo, dicho todo esto, creo que los trabajadores y trabajadoras del sector debería hablar en femenino, porque aunque a mí me cuesta mucho, son principalmente mujeres, ya digo, el 70% del sector son mujeres, con contratos eventuales de obra y servicio. El contrato indefinido durante muchísimo tiempo ha sido la excepción, solamente la estructura de las empresas tenían contrato indefinido y los principales trabajadores tenían contrato de obra. Los turnos a veces son intensivos, pero te pueden cambiar mañana, tarde, turno partido, turno de noche, pero a veces turno parcial. Con un contrato de 7 horas, pues está trabajando un día entrando a 10 de la mañana y un día entrando a las 4 de la tarde, lo que te impide tener otros estudios, tener otro trabajo. Y increíblemente, hoy no sé si habéis visto esto del anuncio de Burger King esta mañana, que es una campaña publicitaria que han sacado. Dice Burger King que es una broma, que es una campaña de marketing, pero realmente esto en el contact center lo hemos encontrado muchísimas veces. Os voy a leer el anuncio porque está de actualidad, ¿no? A ver si soy capaz de... Lo he compartido antes. Se buscan repartidores para Burger King, pero se buscan repartidores para nuestro servicio a domicilio. Carnet de ciclomotor, carnet B, estudios superiores similares, conocimientos de literatura, matemáticas, historia, geografía, política, deportes, así como otras materias de cultura general. Se realizará prueba de nivel, habilidades lúdicas como destreza en videojuegos. Se realizarán actitudes musicales y de canto. Esto está hoy en el 20 minutos. Dice Burger King que es una campaña de marketing, que no sé cómo se llama, el nombre más ridículo no puede ser, pero realmente estás en el telemarketing, lo hemos encontrado muchísimas veces. Yo cuando entré a trabajar en el sector en el año 2005, todos mis compañeros eran licenciados en económica. Yo trabajo en la banca telefónica del BVA. Antes era UNOE, que era el banco por internet, se cambió y ahora es el BVA. Pues todos eran licenciados en económica. Yo no, porque justo en el momento que entré era el 2005, no había llegado todavía la crisis y ya había pocos economistas que se pusieron a trabajar en telemarketing, porque no querían trabajar en este sector. Pero los compañeros que habían entrado a trabajar en su día, con el rollo de que era un banco por internet, que parecía que era, pues todos eran economistas. Y en muchísimas campañas piden, después de la crisis mucho más, pues un nivel de estudios que no está retribuido. Es decir, pues, como hay gente que necesita trabajar, pues cuanto más exijo, y menos pago. Además, yo tengo suerte porque cuando entré todavía la jornada completa era muy habitual, pero después de la reforma laboral, ahora cada día más los trabajadores que entran en el sector trabajan con 5 y con 6 horas al mes. Hay en Madrid muchísima gente que trabaja en 2 empresas distintas. Pues por la mañana trabaja en Vallecas en una empresa y por la tarde en Tres Cantos en otra, y se tira trabajando 12 horas al día en 2 empresas del sector para ganar 1.000 y pico euros al mes, que no ganan más.
Pues desgraciadamente eso es lo que nos encontramos. Siguiendo un poquito con el guión para no enrollarme demasiado, multitud de subcontratación. Dentro de la subcontratación que sufrimos, es decir, dentro de la empresa de telemarketing o contact center, el telemarketing, como bien decías tú, es un sector que ha luchado mucho a lo largo de los años. Del año 2000 nos hemos organizado, nos hemos movilizado, luchamos tanto que cambiaron el nombre. En el tercer convenio la patronal dijo, ya no somos telemarketing, que parece que tiene mala fama, a partir de ahora somos contact center, que es el nombre que se pusieron. Pero lo mismo, pero lo hicieron y además lo explicaron así, que es que parecía que se había gastado mucho el nombre por culpa de la movilización. Nosotros nos seguimos llamando sector de telemarketing CGT porque creemos que es el nombre con el que se ha conocido siempre a la lucha del sector, pero el convenio ahora se llama Contact Center y ya vamos por 3 convenios. Cuando empezábamos en aquellas asambleas iniciales, pues era muy poquita gente. Yo no estaba, porque yo estaba en el instituto entonces, pero los compañeros que estaban, pues cuentan cómo se empezaban a juntar y con esta herramienta asamblearia, hablar con los trabajadores. En el telemarketing estás todo el día conectado con un teléfono. Es muy difícil, no es un centro de trabajo habitual donde paras, haces una asamblea y juntas a la gente. Aquí no se puede, es absolutamente imposible. Nosotros utilizamos mucho en su día los comunicados en mano. Entonces todas las secciones sindicales hicieron un boletín y lo repartían mensualmente con todo lo que hacían, pues una denuncia a la inspección, una reunión con la empresa, un juicio que se ha ganado, un despido que es improcedente. Intentaban hacer llegar a la gente todas estas cuestiones en el día a día y fue muy eficaz. Esto lo seguimos haciendo, de hecho es muy normal. Cada sección sindical de Madrid tiene, por ejemplo, un boletín con un nombre distinto. En mi empresa tenemos un boletín que se llama El Grito. En Conecta está el Desconectados, en Unísono está el Solidario, en Atentos Desintonizados, en Trasco el Tinta Obrera. Cada empresa tiene un boletín que la gente ya identifica y además el que intentamos decir aquellas cosas que el trabajador no puede decir. No solo el empresario en concreto, sino a lo mejor el supervisor de turno, que trata a sus empleados con el látigo o que hace determinadas cosas y que la gente le tiene como referencia, el que se queja pues tiene un problema, pues a lo mejor le identificamos con nombre y apellidos y decimos, hombre, esta persona o con este nombre concreto no puede hacer este tipo de cosas. Y la gente le gusta ver reflejado en el boletín lo que no puede hacer y nos sirve para llegar a la gente y que luego se retroalimente, la gente diga, mira, pues ha pasado esto y confíen más en ti y demás. La CGT es un sindicato pequeñito, no tiene fuerza en muchísimos sitios, pero en el telemarketing hemos conseguido en un sector que no existía, pues ahora mismo en Madrid, junto con Comisiones Obreras, el sindicato más grande. Tenemos en las principales empresas del sector, en las más grandes, porque nosotros lo que no tenemos es un equipo de liberados que vaya a las empresas pequeñas a hacer expansión, a crecer, y crecemos en los sitios donde hay muchos trabajadores. Al final nos llaman o la gente que ha trabajado en un sitio se cambia a otro y dice, bueno, pues... Pero en los sitios pequeños nos cuesta mucho. Pero en las empresas de más de 250 trabajadores en Madrid somos el sindicato mayoritario y de hecho en casi todas ganamos nosotros las elecciones y somos el sindicato más valorado año tras año. Es decir, no es que la ganáramos entonces, sino que vamos revalidando mayorías y vamos creciendo cada día más. Y de tener en el año 2007, en el año 2000 cuando empezamos teníamos 4 secciones en Madrid. Ya en el año 2007 teníamos presencia en 44 comités de empresa. Y en el año 2007, en el último convenio, ya estamos casi en 100 comités de empresa en todo el Estado, con mayoría de las principales empresas en los sitios donde podemos llegar. Desgraciadamente en muchísimos sitios no podemos, porque te llama gente y no puede llegar a todos los sitios, porque tienes la capacidad que tienes. Ahora se acaba de firmar el 6º convenio del sector, nosotros no hemos firmado ninguno, y vamos a imprimir 60.000 convenios. Los sindicatos que lo firman sacan 1.000 o 2.000 convenios para los afiliados. Nosotros repartimos 60.000 y vamos por todos los centros de trabajo repartiendo los convenios colectivos para que la gente conozca sus condiciones laborales y pueda reclamarlas, porque muchas veces no te encuentras ni con eso. Tú te encuentras con un contrato de trabajo y no sabes los derechos que tienes, hasta dónde el empresario puede exprimirte y hasta dónde no. Pues por lo menos si conoces el convenio, a lo que hemos incorporado una guía laboral de 50 páginas que hemos hecho nosotros con nuestra experiencia jurídica y en inspección de trabajo para que la gente sepa lo que puede reclamar. Pues eso lo vamos a repartir, va a ser la campaña que vamos a hacer a partir de enero del año que viene para que la gente lo conozca, el convenio, y que, aunque nosotros haya cosas que no estamos de acuerdo, pueda defender sus derechos laborales. ¿Cómo funcionamos? Pues funcionamos eso, juntándonos todas las empresas distintas. Nos juntamos nos coordinamos periódicamente a nivel provincial, es decir, nos juntamos todas las empresas de una ciudad, de un territorio, e intentamos combatir experiencia. Cuando alguien tiene un problema, pues si nos tocan a uno, nos tocan a todos, e intentamos ayudar en ese conflicto que exista en ese momento. Y eso nos ha permitido, en un sector que no había sindicalismo, que no existía,
pues ser el sindicalismo el sector más combativo que hay. Y según el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que es el SIMA, que es el sitio donde cada vez que se va a poner un conflicto colectivo, bien por una huelga o bien por un conflicto jurídico, cuando es estatal hay que pasar por ahí, pues somos el sector con más conflictos que hay. Pero a nivel del 50% más que el siguiente. Y no es raro, el siguiente es banca, el siguiente luego es tal. ¿Por qué? Pues es un sector muy precario, muy sindicalizado, que ha crecido en muchísimas empresas y que está todos los días peleando por cosas que pueden parecer absurdas, pero que al final son muy importantes, como poder ir al baño cuando estás trabajando, poderte levantar, o los descansos que tienes, no estar conectado una hora continua al teléfono, sino tener al menos 5 minutos cada hora de descanso, o tu propio salario, o cobrar tu salario, el mismo salario cuando estás en vacaciones que cuando estás trabajando, que las empresas también te lo regatean, y pelear todos los conflictos que podemos pelear. Teniendo en cuenta que tenemos dos problemas. Uno, las empresas, bueno, tres. Uno, el cliente principal, las grandes empresas del IBEX 35 que nos contratan, la subcontrata, que es nuestro empresario directo, y luego tenemos los sindicatos que están en el sector y que ratifican la paz social convenio tras convenio y que están muy enfrentados a nosotros. Nosotros no tenemos una postura muy sectaria con nadie, creemos que hay que intentar trabajar con todo el mundo, cada vez que hay un conflicto intentamos focalizar el problema en la empresa y en el cliente, pero realmente cada vez que termina un conflicto, ahora acaba de terminar el último ERE en Qualitel Sevilla, que lo han vuelto a firmar y ratificando un poco la postura de las empresas, pues si bajan las manos, pues tienes un problema. Voy a entrar a responder las preguntas antes de tal, pero por contar alguna experiencia más, nosotros nos encontramos con que el sindicato mayoritario del sector es comisiones, con 40 y tantos % de representatividad del sector, y los principales dirigentes de comisiones en el sector salieron en el país hace 3 o 4 años, bueno, no miento, hace 2 años y medio, todavía estás, hablando de los sobresueldos que tenían. Cuando un trabajador del sector, yo gano 12 pagas porque las tengo prorrateadas, 900 y pico euros al mes, que es lo que deberían ganar ellos, porque al principio todos los trabajadores de telemarketing están dentro del sector, pero ellos tienen sobresueldo, Sofía del Castillo, que es la principal responsable del sector, tenía un sobresueldo de 70.000 euros. Y explicaba que si ella era una buena sindicalista y tenía una enorme responsabilidad, tenía que tener un sueldo acorde a sus condiciones. Pero no es que estuviera contratada por comisiones obreras, ella estaba contratada por su empresa, liberada en su empresa, es decir, liberada a tiempo completo para hacer trabajo sindical, porque es uno de los pactos que tiene el convenio, a cambio de firmar los convenios reciben no sé cuántos liberados al año, y aparte comisiones obreras le daban un sobresueldo de miles y miles de euros. Yo creo que han perdido completamente el norte de la realidad de un trabajador del sector, aparte de que llevan liberados 15 años, que es otra cuestión real. Y esta gente que no vi... Mi primera experiencia laboral fue en la Peugeot, en un turno de noche en el año 2000, contrataron un montón de gente. Yo creo que esto que tiene que ver un poco con el fordismo y con la experiencia antigua del movimiento obrero, y yo creo que si allí alguno de los que están ahora hiciera alguna cosa que no lo permitiría la fábrica, por la propia experiencia laboral. Yo recuerdo que el primer mes que estuvimos nos pagaron más lo que nos había prometido la Peugeot, no lo pagaron, se paró la máquina, la gente dejó de trabajar, llegaron los sindicatos que había allí y la gente se lo comía. Claro, era una fuerza enorme. Ahí sí yo de repente vi la fuerza que tenía el movimiento obrero. Se paró, nadie se puso a trabajar, se pararon de hacer coches y al día siguiente el problema estaba solucionado. Esto no pasa en este mundo. En este mundo no existe esta presión. La gente está teleoperando. Es decir, que sí es verdad que hay un problema, en un momento dado surge unas elecciones sindicales, surgen unos representantes, pero luego la presión no es tan grande como en una fábrica. Cuesta mucho más. De hecho, nosotros tenemos una exigencia muy grande con el tema de las horas sindicales, cómo las justificamos, cómo le explicamos a la gente lo que hacemos, cómo somos de transparentes, porque es muy fácil en el modelo sindical actual corromperse. Es decir, tú de repente te proteges, eres ya un miembro del comité de empresa, eres una persona con unas condiciones determinadas, no te pueden despedir, tienes una serie de privilegios con respecto a tus compañeros, y si no entiendes que esto es una cuestión, una herramienta que te sirve para ayudar a la gente y te olvidas un poco de esto, pues te vas separando un poco del centro de trabajo. Y esto en este sector se ve clarísimamente como una realidad.
Hemos conseguido un montón de derechos, más tiempo de las embarazadas, la publicación de los turnos, que se publiquen con un tiempo pequeño para que la gente pueda largo para que la gente pueda planificar sus horarias, el pago de los salarios en vacaciones, los descansos cada hora, que también los hemos tenido que pelear judicialmente. Y una de las preguntas era, ¿bajo qué parámetros se están organizando actualmente las formas más combativas y transversales del sindicalismo? Tú decías de nosotros, yo creo que hay otros ejemplos que tienen cosas en común con nosotros y que de hecho les hemos encontrado en charlas. Está el tema de las Kellys, que ha salido mucho ahora, que es otro sector precario, también contratado directamente por grandes empresas, por hoteles, que muchas veces son los mismos y que las condiciones cada vez eran más esclavistas. O el tema de la gente de Coca-Cola, que también ha estado en lucha y ha mantenido un conflicto vivo con toda la dificultad que ha tenido esa lucha, enfrentándose a su propio sindicato en un momento inicial, que quería cerrar el conflicto en falso, dijeron que no tragaron, tuvieron gente que les apoyó y ahí siguen en lucha. Contra los jueces, contra los tribunales, yo creo que una de las cosas importantes y un parámetro fundamental es la consistencia. Es muy difícil desaparecer. Es decir, tú puedes mantener un conflicto que se inicie, pero la lucha es un tema de largo plazo y no estamos en el mejor momento. Es decir, la movilización la confianza de la gente en que la lucha sirve cuesta mucho, es decir, todo lo que fue el 15M, todo lo que parece que ilusionó a un montón de gente, pero no se trasladó automáticamente al entorno laboral. Yo recuerdo que muchas veces me iba a las asambleas del 15M y me encontraba muchísima gente de mi trabajo, yo ya hacía sindicalismo, que en el trabajo era una persona absolutamente alejada de cualquier conflicto con la empresa. Es decir, hay gente que parece que sí, que sale de trabajar y tiene una vida, tiene una familia, o tiene unos amigos, o tiene un movimiento social en el que participa, pero luego en el trabajo se diluye, no participa. Y eso es una realidad que nos encontrábamos y que nos encontramos. Es difícil que el conflicto capital-trabajo tome protagonismo y estos compañeros lo han conseguido. Las Kellys, las espartanas de Coca-Cola, nosotros en el telemarketing lo hemos conseguido muchas veces, porque además cada vez que hay un convenio nos movilizamos. El año pasado, abrimos otra vez los telediarios y cuesta mucho que un sector tan precario de empresas que nadie conoce, pues se movilice e intente mejorar sus condiciones laborales. Aunque a veces no salga bien, pero cuando tienes pequeños éxitos también trasladarlos a la gente y victorias que hemos tenido, Hemos parado ERES, hemos conseguido victorias que la gente también ha visto que la lucha sirve. Y hemos tenido traiciones, y cuando hemos tenido traiciones lo hemos contado. Es decir, que tampoco a nosotros nos cuesta mucho decir, mirar, pues hemos luchado, hemos intentado conseguir un convenio digno y tenemos lo mismo que hemos tenido otras veces. Bueno, pues habrá que seguir luchando. Tampoco nos damos por vencidos. Seguimos publicando cosas, seguimos haciendo acción sindical en el día a día. ¿Qué sectores emergentes pueden acumular una mayor capacidad de generar conflicto de clase? Bueno, pues yo creo que la subcontratación es una realidad clarísima en cualquier ámbito. La subcontrata ferroviaria está en lucha ahora. Cuando coges el AVE, ¿quién está en el AVE atendiéndote? ¿Quién tal? Pues es una subcontrata que es la que está y están intentando organizarse. En el aeropuerto, ya vas al aeropuerto y no hay nadie que trabaje en AENA. Ya todo el mundo son subcontratas, todos. Y toda esta gente se tiene que organizar y tiene que generar conflicto. Cuando ha pasado todo el conflicto que se vinculó también al tema del referéndum en Cataluña, en el aeropuerto del Prat, con los vigilantes, que eran unas subcontratas que estaban intentando. Al final todo era una negociación de un convenio colectivo estatal que no se había paralizado y de repente consiguieron parar y parece además que cuando hay un conflicto de este tipo interviene todo el mundo. Aquí militarizaron el tema y sacaron toda la fuerza represiva del Estado para intentar parar ese conflicto, que era un conflicto claramente laboral. Pero fuerza tienen, porque parece que les da mucho miedo que la gente que no se ha organizado se empiece a organizar. No les da tanto miedo que haya una movilización en banca o en una empresa automovilística o en una empresa tradicional, sino en las empresas nuevas, que parece que cuesta mucho más, les da mucho más miedo. Y por lo tanto genera mucho más conflicto, que es un poco la respuesta de la pregunta que hacíais. El tema de Deliveroo ahí ha estado. En cuanto ha salido algo, yo creo que es un tema muy vivo que va. Cuando hablo de Deliveroo, hablo de uso esa marca, pero cualquiera de las empresas que están utilizando los falsos autónomos, pues parece que hay mucha gente mirando a esto, a ver si podemos de esta manera cargarnos, dar una vuelta de tuerca nueva a la capacidad que tienen los trabajadores de organizarse, porque la verdad es que yo he leído los contratos, de hecho he puesto un par de denuncias al episodio de trabajo con ellos y al final toda la responsabilidad es del trabajador. El empresario no arriesga nada, toda la responsabilidad es de ellos.
¿Qué contradicciones se encuentran en la práctica sindical actual y cómo sería posible usarlas en beneficio de las clases trabajadoras? Hay una separación muy grande y cuesta mucho. Creo que tiene que ver también con la falta de credibilidad que tiene cualquier movimiento, cualquier organización. No solo le pasa al sindicalismo, le pasa también a la política, le pasa también qué poder tenían las asociaciones de vecinos en los años 80 en Madrid y qué poder tienen ahora. O sea, la credibilidad que tenían. Ha habido una falta de credibilidad muy grande por falta, yo creo, de utilidad de la herramienta. Hay que intentar llegar a la gente y cuando no llegas a la gente tienes que utilizar herramientas para llegar. Nosotros yo siempre, hace 4 o 5 años empezó el tema de Twitter y yo era muy ajeno. Bueno, que iba a estar ahí en Twitter haciendo una campaña lo veía como un poco escéptico, ¿no? Y sin embargo tuvo un efecto importantísimo. Nosotros lanzamos una campaña que era Satura Telemarketing el 28 de noviembre del año pasado, que es cuando estábamos en pleno conflicto, y consistía un poco en que la gente llamara a las centrales, a la vez que nosotros hacíamos vuelo, la gente llamaba por teléfono y colapsaba los servicios. Pues aquello fue un éxito, porque de repente los que estábamos haciendo huelga hacíamos huelga y los que estaban trabajando recibían llamadas de gente solidarizándose con los que estaban en huelga. Pero vamos, que se produjeron miles y miles de llamadas y fuimos trending topic todo el día, pero eso se trasladó que muchísima gente llamaba por teléfono. Pues hay que intentar un poco utilizar todas las herramientas nuevas que tiene y toda la transformación digital para que el WhatsApp, el Facebook, todas estas herramientas también te sirven para hacer sindicalismo, Nosotros, todas nuestras secciones sindicales tienen una página en Facebook y todos los compañeros están ahí y a veces cuentan en el muro los problemas o en el Twitter, en las redes de WhatsApp. Todo esto no existía hace años. Antes existían otras cosas. Existía la asamblea tradicional y ahora la asamblea tradicional ha perdido fuerza. Ojalá ha perdido fuerza. Cuando tenemos un ERE de extinción hay asamblea. ¿Por qué? Porque ya se va a ir todo el mundo a la calle y es muy fácil que la gente se junte y se quede 2 horas. Pero si no, es imposible que la gente se movilice. Pero intentar utilizar igual que ellos el avance para atacar los derechos de los trabajadores, nosotros utilizar las nuevas tecnologías para generar conflicto, pues lo intentamos hacer. Pero bueno, luego en base a preguntas podré intentar avanzar sobre eso, sí. ¿Y qué podemos rescatar y aprender del actual sindicalismo laboral? Pues que es importantísimo, yo creo, que la organización, o sea, que tiene que haber estructuras organizadas que sepan responder los problemas que se dan en el día a día. Yo creo que la herramienta es fundamental, tiene que seguir existiendo, se tendrá que transformar, pero sin esa herramienta el empresario va a ser más fuerte y el trabajador va a ser más débil. O sea, no sé si habéis visto esta imagen típica de todos los pececitos unidos contra el pez, pues es un poco esto, que al final o nos organizamos todo o el empresario nos aplasta. Nosotros diariamente cuando negociamos, el modelo ideal del empresario en mi sector, pero yo creo que en todos, es yo negocio contigo en el tú a tú. La semana pasada con una empresa del sector, pues yo he negociado con los trabajadores. No, tú le has aplastado a los trabajadores, porque es muy fácil, si eres el empresario y tienes toda la capacidad de decir, o me firmas esto o te despido. Y la gente lo firma. Desgraciadamente la gente necesita trabajar y es muy difícil que la gente, pero si es de manera organizada, la gente puede parar. Entonces, la organización es muy importante. Y luego la perseverancia. No hay que darse por vencido. O sea, que la lucha es una cuestión del día a día, de estar ahí. En el centro de trabajo es muy evidente que esto es ahí, hay que estar siempre, no hay que estar solo cuando surge un conflicto. Todos los meses hay conflicto, todos los días hay conflicto, hay que estar allí, hablar con la gente. Y en las grandes empresas, si tienes una serie de medios, que es una conquista del movimiento obrero, es decir, que las horas sindicales no es nada malo. En las grandes empresas, en las de más de 50 trabajadores, puede haber delegados. Esos delegados tienen tiempo de trabajo para dedicarle a los compañeros y para ayudarles. Pues ese tiempo de trabajo se tiene que ver en el día a día. La gente tiene que ver que esas horas son útiles. Y yo creo que eso tiene que servirnos para adaptarnos a la realidad actual y utilizar toda la fuerza que tenemos para seguir transformando la sociedad y transformando la sociedad en el ámbito del entorno de trabajo. Hola, yo quería preguntarte si sabrías herramientas para que personas que no, sectores laborales que no están sindicalizados, digamos, que no cuentan con ningún sindicato, con ningún apoyo, pero que no son empresas grandes, sino que son muchas empresas pequeñas, ¿cómo podría llegarse hasta estas personas para que tengan una fuerza de que en su sector haya unas buenas condiciones laborales y tal? Sí, pensando concretamente en clínicas veterinarias. Bueno, pues nosotros estamos aquí un poco hablando de
del tema de también un poco generacional o cómo mucha gente más joven así no se siente como lo decías tú, ¿no? Que es el 15M pues expresaba una serie de reivindicaciones políticas, pero luego no se llevaba al mundo del trabajo, ¿no? Y es como mucha gente no tiene esa conciencia de ser trabajador, ¿no? Y luego sobre todo con trabajo, ¿no? De que eres temporal, tienes un trabajo 3 meses, tienes otros 2 meses, e incluso ya no falsos autónomos, sino que eres, ¿sabes? Que es que trabajas un día, haces una consultoría aquí, haces una cosa aquí, 3 meses no trabajas tal, ¿cómo se puede hacer para que esta gente, o no, porque bueno, esta gente yo también, ¿no? Que pues o sea, yo lo que pasa es que mi primera experiencia laboral fue en una fábrica, entonces yo viví el sindicalismo, o sea, la movilización obrera, como decías tú, ¿no? Fuerte, pero lo que me ha pasado es que cada vez me he ido alejando más y ahora mismo... Sí, bueno, de hecho nos tuvimos que organizar contra los sindicatos porque éramos la gente más joven y ellos tenían como un estatus ahí de privilegio, ¿sabes? Y cuando nosotros reivindicábamos cosas no las querían asumir, entonces tuvimos que hacer reuniones secretas, nos movilizamos al margen. O sea, fue una experiencia muy buena para mí, pero no se ha repetido nunca porque nunca ni he estado mucho tiempo en ningún sitio trabajando, ni tampoco he tenido... O me he sentido como partícipe de ninguna empresa porque no, entonces no sé, pues vivo un poco a salto de mata, entonces bueno, cómo hacer con eso, ¿no? Y también el tema generacional, no sé si influye. Y luego por otro lado también un poco comentando que se comentó en otra de las sesiones el tema de los proyectos sindicales unidos a movimientos sociales, con la PAS, sindicato de inquilinos, o sea, ¿cómo lo veis vosotros o si eso es descentrar un poco la tarea del sindicato o no sé? Lo de las clínicas veterinarias que has dicho, que es un ejemplo, pero nos puede servir. Yo durante mucho tiempo he convivido con gente muy cercana a esto y hasta lo he averiguado, ¿no? Que había un convenio, las auxiliares de clínica veterinaria, los propios veterinarios, las condiciones que tienen, cómo cada clínica aplica una cosa. ¿Qué problema hay? Pues que en una clínica veterinaria hay 2 ATVs, un veterinario o 2, que a veces el veterinario es el dueño de la clínica y que al final es todo muy individualizado, pero si hay cadenas o hay condiciones que se repiten y las condiciones son a veces bastante marcianas y que no tienen nada que ver con la realidad y las tareas que se hacen y demás. Para alguien como yo, que conoce el mundo sindical y se ha acercado a averiguar esto, y dice, oh, madre mía, pues esto no debería organizarse de alguna manera. ¿Cómo yo lo intentaría hacer? Pues creo que la mejor manera sería hablando con varias gente, ¿no? Al final no es la pelea de una clínica contra sino que habría que juntarse. El modelo que habría que hacer, pues habría que intentar crear alguna red, que podría seguir a través de las redes sociales, intentar que la gente quisiera empezar a moverlo. ¿Cómo puede salir esto? Pues a lo mejor un grupo de estudiantes que han estudiado juntos o gente que va a un cursillo y se conoce y empieza a trabajar y luego ponerse en contacto con alguien, con un sindicato que promueva esto, que empiece a organizar, porque de hecho había un convenio, por ejemplo, en su día lo hubo y que no se renueva por falta de apoyo de la gente y que la gente se agrupe, que al final esto es un sindicato es una asociación de trabajadores. Pues si todos los trabajadores se agrupan e intentan mejorar sus condiciones de manera global, decir, oye, vamos a decirle a los dueños de las clínicas veterinarias que queremos unas condiciones mínimas. La verdad es que la receta parece el ABC, pero no es nada fácil hacer esto. ¿Cómo haces esto? Si es que es imposible. Si tú estás trabajando 8 horas en un sitio, pero la manera es esa, es juntarse varias gente, intentar ver cuál es la manera y no ir con un modelo previo de decir, mira, tienes que hacerlo así, porque eso no funciona. Al final tiene que ser en base a una experiencia concreta o un problema concreto que se puede dar, y siempre será más fácil en aquella gente que pueda coordinarse más. A lo mejor la clínica de Aluche que tiene un empleado y pues es imposible. Pero a lo mejor algunas clínicas que tienen a varias gente contratada y que tienen empresarios que tienen, pues es más fácil que se vinculen, porque incluso lo pueden mover de sitio y pueden empezar a hablar con otra gente. Y es como se deberían organizar. Es muy difícil. Estar en contacto con un sindicato siempre es bueno. Hablar, ir a un sindicato y decir, oye, necesitamos esto, tenemos que mejorar. Vinculándolo con lo que tú decías, el que hace sindicalismo una vez en un centro de trabajo y aprende cosas, y esto yo lo sé porque muchos compañeros que están en el telemarketing ya no lo están, pero han utilizado lo que han aprendido aquí para sus futuros trabajos, y yo creo que eso es una herramienta importante, que la gente aprenda los derechos que tiene, porque muchos derechos que tenemos no los defendemos en el puesto de trabajo porque no sabemos que existen.
Hay cosas que vienen en el convenio que no lo sabemos y no las reclamamos y que parece que, oye, que hasta lo más se muere un familiar y te vas un día y te hace un favor tu jefe. No, oye, que tienes derecho a 4 días por estatuto. No es una cosa que... Y no es ningún favor, es que la ley dice que me lo tienen que pagar y no lo tengo que devolver. O determinadas cosas que son básicas y que la gente ya... Pues a veces pelear esto supone un enfrentamiento terrible con... Oye, ¿cómo va a ser de 4 días? ¿Cómo me voy a ir yo? Pues mira, es que me tengo que ir. Es que estas cosas son derechos históricos que estamos perdiendo y aquí cuesta mucho más pedirla. En una gran empresa lo haces y ya está, pero en una empresa pequeña... Entonces, intentar aprender qué mínimos derechos tenemos, partir de eso y luego qué cosas necesitaríamos mínimas de cualquier tipo, una plataforma reivindicativa de cosas que necesitamos y que serían justas, pues es lo primero que habría que hacer. Pero no es nada fácil, ¿eh? Lo más importante es conseguir gente para todo, ¿eh? Gente que se quiera mover. Entonces lo primero es intentar conseguir un grupo, que a veces un grupo son 3 personas, 4 personas, pero que empiezan a moverse, que pueden focalizar un mapa de aquellos sitios donde pueden hablar con la gente, que es fácil ir a una clínica veterinaria, entrar y hablar con el trabajador. Oye, ¿tú sabes que estos son tus derechos? Toma, ten mi teléfono para cualquier cosa que necesites. Pero claro, ganas y gente que quiera transformar las cosas. Y a veces la gente pues sale de trabajar y no quiere estar organizando más cosas. Pero yo creo que es la única manera, y si yo empezara en esa experiencia, pues ahí es lo que haría. Intentaría buscar a otra gente, intentaría no estar yo solo, sino estar con más gente que comparta conmigo la preocupación de transformar las cosas. Y lo que tú has dicho, la respuesta es un poco esa, es decir, te he preguntado tu experiencia, que fue un poco enfrentarte, pero al final es partir de las condiciones que tenemos y cuando llegues, vaya a estar 1 mes, 3 meses, 5 meses, intentar luego ver cómo puedes irte situando. Claro, el que acaba de llegar a un sitio no va a transformar ese día el centro de trabajo, es imposible. Necesitas un tiempo, necesitas conocer a tus compañeros, ganarte la confianza de tus compañeros. No es lo mismo trabajar solo que trabajar con 30 personas. Pero luego ya, una vez que te haces una composición de lugar, pues puedes ir diciendo, oye, ¿y esto que no me cuadra? ¿Y esto que no tal? Intentar organizarte. Y en algunos sitios las reivindicaciones no tienen nada que ver con otros. No en todos los sitios hay mucha gente que, oye, ¿para qué voy a hacer sindicalismo si yo trabajo muy bien? Pero en muchos sitios hay mucha gente que está contenta con su trabajo, incluso en el telemarketing. Hay campañas que molan. No es lo mismo trabajar vendiendo tarjetas que trabajar en algún servicio que está bien, porque a la gente le gusta algún trabajo que hace, pero también se pueden defender derechos estando contento con tu trabajo. No tienes que estar machacado. Entonces también aprender un poco de esto y decir, oye, vamos a intentar organizarnos, que al final el sindicalismo es organización. Y estable, no es un hecho puntual, no tiene que haber una agresión para defenderte, sino ojalá nos organizáramos en aquellos sitios que los problemas están ahí y luego esa fuerza, cuando haya un problema, claro, si ya estamos organizados, hemos dado muchos pasos antes. Si tenemos que empezar a organizarnos cuando hay un problema, llegamos tarde. Bueno, aquí hemos planteado varias cuestiones, así que tampoco te sientas obligado a responderlas a todas, pero bueno. Una de las cosas que nos hemos planteado es que da la sensación, escuchándote y viendo cómo está la lucha sindical, de que siempre está un poco a rebufo de la nueva reforma neoliberal de turno, ¿no? Como que siempre está luchando cada vez más por unas mínimas condiciones materiales. Ya pues estás hablando de los 5 minutos de poder ir al baño y demás. Y también un poco en relación con el texto que habíamos leído para hoy, diciendo que el sindicalismo tiene esta doble hoja de, también, por una parte, luchar por las condiciones materiales, pero por otra también intentar romper ese marco de relación empresario-trabajadora para intentar, modificar las relaciones de trabajo de tal manera que no siempre estemos en una posición de defensa. Luego también, en relación con lo del telemarketing, sabemos que también esto del telemarketing no simplemente en España, que se ha deslocalizado mucho a América Latina, también en el mundo anglosajón a India y demás, y luego pues el tema de que todavía en el sur global hay muchas grandes factorías. Si hay algún esfuerzo de internacionalismo, de alianza sindical a nivel internacional. También uno de los compañeros aquí ha pedido sangre para que hables de los sindicatos mayoritarios. ¿Cuál es un poco tu postura, viendo no simplemente comisiones y UGT, pero también CNT, qué relación tenéis o cómo ves hasta qué punto están enquistados? Que también nos lleva a hablar sobre cómo ves tú la relación con el municipalismo y nuevas propuestas y hay nuevas herramientas. Pues has hablado un poco de cómo ahora Madrid también ha renovado algunos contratos, pero bueno, te estoy soltando aquí muchas cosas, luego tú vas viendo. Y luego, por último, en relación con la última sesión que tuvimos, si
la idea de reducción de jornada laboral se plantea de algún modo en vuestro sector, que igual no, porque has comentado que es complicado y que cada vez es más precario y son contratos a tiempo parcial. Solo dos, pero son cortas. Volviendo un poco a la segunda pregunta de antes, tú decías un poco que, bueno, hay que, una vez lleves trabajando un tiempo ya, empiezas más o menos a enterarte, o sea, es una de las maneras de intentar entrar en el sindicato. Esto, claro, contrasta un poco con hacia dónde va el mercado de trabajo para muchos jóvenes, que es de temporalidad constante, de búsqueda de trabajo constante, un poco de, pues, sensaciones de de que no estás en ninguna comunidad o en ningún lugar en el que te puedas sindicar, ni siquiera. Entonces no sé si es el sindicato el que tiene que cambiar un poco de organización como concepto. Y la otra pregunta, que es más concreta, hablabas antes de redes sociales y de nuevas tecnologías, de cómo se utiliza para campañas sindicales. De algunas has comentado de que han tenido éxito. Simplemente que si estas campañas tienen influencias concretas o muchas veces se quedan simplemente en el ciberespacio. Yo creo que eso es fundamental en todo, es decir, que si estamos todo el día defendiéndonos de las agresiones, mal no va a ir. Nosotros, cuando planteamos en el 2003 el inicio de la lucha del último convenio, explicábamos esto, llevábamos años defendiendo nuestra agresión tras agresión, y lo que hay que intentar es cambiar la idea de defendernos, sino que vamos a transformar nuestro trabajo. El lema de toda la movilización del convenio del CGT de telemarketing era otro convenio es posible. Nosotros hicimos una plataforma reivindicativa que era años luz de lo que podíamos conseguir también realmente, pero con un salario digno, con jornadas completas, mejorar muchísimo y lo repartimos en todos los centros de trabajo. Yo creo que eso es muy importante, hay que intentar pasar a la ofensiva, porque si no, si estamos todo el día defendiéndonos, parece que cada día solo estamos esperando a poner otra mejilla para ver cómo lo defendemos, y a veces sale bien, pero lo normal es que salga mal, porque hay mucha eventualidad, la gente acaba de llegar y ellos tienen toda la fuerza, y cuando te presentan un ERE llevan meses trabajando en el ERE. Cuando van a hacer una agresión llevan meses planteando eso, y que salga bien, pues un reloj parado está correcto 2 veces al día. A veces sale bien, pero es muy difícil que salga bien, haya o no haya sindicalismo en la empresa, porque depende de factores a veces de la casualidad. Pero sin embargo, cuando tú llevas la iniciativa, cuando tú planteas mejorar las condiciones laborales, pues ese debe ser el objetivo del sindicalismo, cambiar y mejorar las condiciones laborales en los sitios donde hay que mejorarlas, que en general todos los problemas que habláis del mercado laboral se dan en todos los sitios, la eventualidad, y lo que pasa es que cuesta mucho porque tienes muchos frenos. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Hay que intentar elaborar plataformas reivindicativas e ir a la ofensiva, y que el sindicalismo sea una cosa para mejorar las condiciones, no solo para defenderse, porque si no estamos derrotados al inicio. Esto no lo comparte mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que solo entiende el sindicalismo como es una manera de defenderse de las agresiones, y yo creo que es muy importante entender este concepto. Aquí estamos para mejorar, igual que todo lo que hacemos en la vida, para mejorar nuestras condiciones, pues en el sindicalismo estamos para intentar. Y es una lucha a largo plazo, pero hay que intentar trabajar con ese horizonte temporal. El internacionalismo en nuestro sector. Yo he estado en Túnez, he estado en París, con compañeros de telemarketing, intentando hablar de las experiencias. Y claro, cuando hablamos del Estado español y nos vamos a las condiciones que tienen en Marruecos o en América Latina, pues no tiene nada que ver. De hecho, en mi campaña de telemarketing no, pero muchísimas, hay un 40% de la plantilla está aquí y un 60% está en Chile, o está en Marruecos, en 1004, o está en tal. Y claro, aquí ganamos 900 euros y nos quejamos, pero aquí ganan 200 y no tienen. Pues sí, es muy importante vincularse. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues desde luego huyendo de cualquier, que hay tentaciones en el sector de, bueno, se lo llevan porque hay mensajes xenófobos y racistas también en el entorno de trabajo. Hay que luchar contra esas condiciones, porque las empresas son las mismas, las subcontratas y las empresas clientes pues te dan una parte del negocio aquí y una parte del negocio así, y parece que hay que intentar decir, y las condiciones son malas allí y son peores allí, hay que explicárselo a la gente. Experiencias concretas de viajar allí y de hacer marcos, salvo estos encuentros sindicales, que yo he participado en alguno y que son muy ricos porque conoces experiencia de otros países y te cuentan cómo en algunas cosas aquí estamos muy atrás, pero
A mí el que más me enriqueció fue en la experiencia de Túnez, con los compañeros de Túnez, que nos llevaron a algún contact center y nos explicaban que atendían todas las demás fundamentalmente de Francia, porque es un país francófono, y cosas que a mí nunca se me habían planteado, como lo que supone para alguien con una cultura determinada, un idioma determinado y unas fiestas determinadas, atender la fiesta de otro país. Y el día que tú tienes fiesta, no es fiesta en tu sitio, pero el día que en Francia es fiesta, y cómo esto culturalmente produce un conflicto rarísimo, pero que existe y que es real. Y otras cosas que se dan en que las condiciones laborales, todas las enfermedades profesionales que están reconocidas en un país como Francia, las multinacionales del telemarketing no la respetan en esos países. Es decir, si tú sabes que yo tengo una enfermedad o necesito este descanso porque esto produce un daño a la salud, luego te vas, deslocalizas las cosas y te da igual que estés dañando la salud de tus trabajadores. Ya no es el salario, ya no son las condiciones laborales, ya es la salud de la gente. Y como esto se podría hacer campaña de decir, mira, pues esta multinacional Teleperformance, ¿no?, que es la principal multinacional del sector, pues como respeta estas cosas porque dañan la salud el primer mundo, pero en el tercer mundo no lo respeta y hace que la gente sufra y tenga enfermedades derivadas de una relación laboral por no cuidarlas, cuando si respetara unas mínimas condiciones de previsión laborales se curarían. Eso también es sindicalismo y molaría hacer campañas de este tipo, pero muchas veces es muy difícil. Y para un sindicato como CGT, pues mucho más, porque nosotros tuvimos suerte aquí, nos invitaron y hemos participado, pero cuesta mucho, primero por capacidad de financiación para ellos y para nosotros. Muchas veces yo recuerdo el compañero de Argentina que vino a París, que era de Telefónica, no era directamente, y él nos contaba experiencias del contact center, pero no, era muy difícil pagar solo un billete de ellos allí para poder vincularnos. Luego hemos tenido un contacto por redes sociales con compañeros de Chile, con algún sindicato que hay, pero es complicado. Pero sí, hay que luchar contra eso. Es verdad que la deslocalización en el Estado español se produjo hace 10 años y ahora se está produciendo mucho menos. Es decir, lo que está deslocalizado dentro de nuestro sector ya lo está. Es muy raro que ahora una empresa del sector deslocalice. Ya lo hicieron. La banca deslocalizada ya está deslocalizada, el 1004 deslocalizado ya está deslocalizado. Y lo que está aquí es porque las empresas lo quieren tener aquí, porque no les sirve, no les da un valor añadido tener el servicio fuera y lo tienen que tener aquí. Hay servicios que no se pueden tener aquí fuera. Más preguntas porque has dicho varias. No, sangre toda la que quieras. El problema no es la sangre. Si mi tradición es muy poco sectaria. Yo empecé afiliado a Comisiones Obreras, luego me vine al CGT y yo creo que la herramienta no hay que ser fetichismo de una organización, sino que tú tienes que estar en cada sitio, en cada momento donde pueda ser más útil. Pero es verdad que esto es un problema muy gordo. Lo que nos encontramos con los sindicatos mayoritarios es un problema muy gordo, pero cómo está montado toda la estructura laboral, cómo cobran de las mediaciones, cómo cobran de los seres, cómo cobran directamente dinero del Estado, cómo en empresas que debería no haber ningún vínculo, cómo directamente les llaman y cómo tienen cerradas las cosas. O sea, el pasteleo que hay en el mundo sindical es terrible. Es terrible. Entonces, ¿cómo habría que romper eso? Pues no lo sé. Hay mucha gente que piensa que hay que seguir ahí para tal. Yo creo que empiezan a ser parte del problema y no de la solución. En mi sector clarísimamente, y quizá en otros sectores que han ido más bien históricamente y que tienen mucha fuerza, pues cuando llega el de la federación de turno, y por eso hablaba de lo de la Coca-Cola, pues llegó la Coca-Cola y dijo la federación, tienes que firmar y dijeron lo de Coca-Cola, pues no lo firmamos. Y habían sido durante muchos años unos traidores en ese mismo centro de trabajo de Fuenlabrada, en otras cosas, pero cuando de repente se encontraron sin trabajo dijeron no. Y ganaron. Al sindicato le ganaron la lucha, porque el de la federación que quería pastelear no pasteleó. Pero eso es una excepción en un sector que se ha dado y que tiene una fuerza determinada. Pero a nivel general cuesta muchísimo. Entonces, desgraciadamente, hay que reflexionar sobre lo que se puede, sobre en qué sectores se pueden dar. Pero mira, en nuestro sector hay muchísimas empresas pequeñas que nos llaman, unos compañeros. Yo a veces tengo una reunión, mira, es que aquí no hay comité, no hay sindicato, vamos a montarlo. Empezamos a montarlo. Venga, pues llámame a para que no te despidan, porque si el empresario sabe que quiere montar, pues te echan a la calle y esto pasa mucho. Entonces empiezas a hablar con ellos. Nosotros tenemos capacidad para promover elecciones sindicales, pero tenemos que tener gente que quiera implicarse. Lo organizas y luego cuando montas todo el proceso, cuando hay elecciones sindicales son públicas, en la Comunidad de Madrid se registran y entonces van los sindicatos mayoritarios que tienen al liberado de turno que va allí y tal. ¿Y qué hace? Pues habla con el empresario y el empresario le hace la lista. Y los jefes y esto nos lo encontramos diariamente y es una realidad que parece lógica. Bueno, pues qué más les da, pero que luego esa gente luego ganas o pierdes, pero da igual, pero es el empresario contra ti y se prestan a eso. Que si yo fuera alguien, esa gente ¿qué va a hacer cuando? Pues esa gente es la empresa la que te ha montado la lista. Pues este conflicto se da muchas veces. Entonces,
toda la que quieras, sangre toda la que quieras, pero desgraciadamente el problema no es solo comisiones UGT, los sindicatos mayoritarios, el problema también es otras cosas, es el descrédito que esto ha producido en la gente. Quedarse ahí sería un poco vacío, ¿eh? Si todo el problema fuera comisiones UGT o sus dirigentes sindicales, no, el problema no es ese. De hecho, a veces los dirigentes sindicales que tienen más experiencia tienen más cabeza. El problema es el delegado que en su vida ha luchado, no ha hecho nada. Y que está ahí, es un vividor, le hicieron del comité, tiene 40 horas sindicales, se las dedica para ir al primar a comprar y le importa todo un pimiento. Y cuando hay elecciones, a ver si mantiene su privilegio. Eso, desgraciadamente, no lo encontramos mucho y es un problema muy gordo. Yo soy muy abierto a todas las maneras de vincularse con la gente y también de las nuevas organizaciones de lucha y demás. Pero también el sindicalismo tiene un papel de reivindicar y de luchar y tal. Yo, cuando entró Carmena, le pedimos una reunión, nos juntamos con ella un día y le hablamos de las subcontratas en Madrid, le hablamos del problema de la limpieza, le hablamos del problema del 010, que estaba ahí, que ellos habían prometido remunicipalizar y de todo eso no han hecho nada. Pues yo recuerdo en un acto que nos invitaron hace no mucho que yo dije, es que hay que señalar que no habéis cumplido toda esta parte y que Madrid, que es una ciudad hiperprivatizada por años y años del gobierno de la derecha y por años y años de un montón de subcontrataciones, no habéis cambiado ese modelo. No os habéis enfrentado, entonces, ¿cuál es mi papel como sindicalista? Decir que no habéis cumplido lo que habéis dicho y seguir peleando contra, en este caso, vosotros, y decíroslo sabiendo que gente de la que está allí a veces estaba en este lado conmigo de la movilización en otros sitios, en otra época, pero se lo tendré que decir igual, sin ningún miedo y desde todo el respeto del mundo. Hay gente que piensa que lo que está haciendo es muy útil, pero a lo mejor, si dentro de 4 años se van y no están, ¿qué va a quedar de lo que han hecho? Quedarán algunas cosas, pero otras a lo mejor no. Y en el entorno laboral ha habido muy poco enfrentamiento. En el tema de las subcontratas de limpieza siguen todas ahí. Y fomento de construcciones y contratas y tal, y todo esto estaba privatizado y sigue privatizado. El 010 sigue privatizado. Y la funeraria era pública porque cuando se vendió, dijo Álvarez de Manzano que iba a revertir a lo público. No ha habido ningún esfuerzo. Ese día con la alcaldesa lo hablamos, ¿eh? No, va, pero hay que estar calladitos, nos dijo. Estaba ella y estaba Carmen Román, que es la gerente de ayuntamiento, que no se sepa mucho, a ver si, porque temían un poco de miedo de que esto fuera conocido y tal. No, yo creo que había que haber intentado cambiar el modelo también y que hubiera unas condiciones de trabajo mucho más dignas. Ha habido alguna gente que lo ha intentado, pero ha recibido muchos palos también. Y esa es mi sensación un poco desde fuera. ¿Qué era lo último que me habías dicho, que lo había apuntado? Después de esto. Yo creo que como modelo hay que intentar, o sea, como modelo general, que con el salario que tengas te permita vivir y puedas hacer otras cosas, y es un modelo real que yo creo que no hay que abandonar, y en ese sentido el tema de la reducción de la jornada. Y no tiene nada que ver con que en nuestro sector las jornadas que hay no te dan un sueldo para poder vivir. Entonces, como no te da para poder vivir, ¿qué más te da? Si ganas 400 euros, no puedes pagar el alquiler, no puedes pagar de hipoteca, pues tienes que tener un salario. Entonces, si al final vas a tener 2 trabajos, de nada sirve. O sea, una cosa es el modelo de que hay que intentar reducir la jornada, repartir el trabajo entre más gente, intentar que sea... Pero eso va vinculado a tener unas condiciones dignas, no con las condiciones que tenemos. Ofensivamente sí, ojalá en nuestro sector tenemos una jornada completa, son 39 horas. Pues nosotros teníamos 35 horas. En esta plataforma que yo decía, reivindicativa y tal, decíamos que queríamos tener 35 horas, pero sin reducir el salario, aumentando claramente las condiciones laborales. Que era difícil con la realidad actual, pero es lo que defendíamos porque creemos que es lo más honesto. Me habíais hecho más preguntas, pero como Rajoy no entiendo mi propia letra. Entonces, si me podéis recordar... Tú has puesto la pelota en nuestro tejado, es decir, cómo el sindicalismo tiene que adaptarse a esa realidad y cómo tiene que entender que a un trabajador ya no está mucho tiempo en una fábrica y tal. Y estoy de acuerdo contigo, a lo mejor esa parte yo no la he dicho. Claro que nosotros tenemos que entender la eventualidad del cambio de trabajo como una constante y tenemos que entender eso para dirigirnos a los centros de trabajo. Pero la realidad y la fuerza del sindicalismo es la fuerza que emana del centro de trabajo, no del sindicato que viene desde fuera. O sea, la realidad no es 4 sindicalistas que están en la puerta del centro, la realidad es que la gente del centro está organizada. Entonces lo que yo digo es que la propia experiencia que el trabajador eventual está en un sitio y luego va a otro, y luego va a otro, y luego va a otro, y va aprendiendo, de esto yo creo que esto pasa en cualquier... O sea, no es lo mismo la persona que está entrando a trabajar con 18 años que el que lleva 40 años trabajando, aunque sea eventual. Porque ya las ha visto todas y ya traga menos. Pues lo que digo es que hay que intentar fortalecerse también de manera colectiva, pero también individual, aprender, intentar siempre rodearte de gente y fortalecerte, no pelear individualmente, sino pelear colectivamente como un modelo también individual de que cuando cambias de trabajo tienes que toda la experiencia que has aprendido en el anterior llevarla al nuevo.
Eso y es lo que yo decía a nivel individual y a nivel colectivo. Nosotros también tenemos que entender que las cosas van cambiando. ¿Cómo hacemos esto? Pues los sindicalistas de CGT, cuando cambian de empresa, hacen sindicalismo en la nueva empresa. Esto pasa mucho. Un delegado cambia porque la gente cambia, se enamora, cambia de ciudad y tal, y entonces cambia de trabajo. O estudia y cambia. Y luego intenta hacer sindicalismo en el nuevo sitio. Pues sí, eso al final somos personas y nosotros también dirigirnos a ello. Intentar abrirnos a los nuevos modelos productivos que hay, intentar llegar a los sitios donde el sindicalismo no llega e intentar generar ese conflicto. Iba a decir una cosa, te lo he contado antes. Yo creo que una cosa que podía ser interesante de hablar aquí hoy también era el tema de la huelga del 8 de marzo del año pasado, también la de este año, cómo el movimiento feminista se organiza, quiere organizar una huelga, quiere tal, y cómo, qué papel, que esto no parte del sindicalismo, no es los sindicatos que quieren hacer una huelga el 8 de marzo, sino el movimiento la quiere realizar, y cómo una herramienta como el sindicato se adapta a esto. Pues cómo se adapta, participando, poniendo tus herramientas para que esta gente pueda organizar esa huelga y luego organizándola, acompañando al movimiento que la organiza, que son al movimiento feminista en el Estado español. El año pasado hubo un intento con esta huelga que hubo y este año lo va a volver a ver. Y es complejo porque no es que convoque un sindicato una huelga. Es que gente que no es sindicalista quiere ese día parar, quiere hacer una huelga laboral, pero quiere hacer una huelga de cuidados, quiere hacer una huelga de consumo. Y cómo adaptamos. Nosotros lo que hemos intentado es participar en ese movimiento, paralelamente buscar una legalización de la huelga para que esa herramienta esté y ponerla a disposición del movimiento y decir, mirad, si queréis, ahí está la huelga y la ponemos a disposición de la gente. Pues hay que adaptarse también a esta realidad, porque esto también es sindicalismo, hacer una huelga en una empresa. El año pasado yo recuerdo que nos llamaba muchísima gente. ¿Hay huelga? Pues sí, hay huelga, está legalizada, la convocó un sindicato pequeñito. Intentábamos, pero también lanzar una campaña y acompañar un poco al movimiento para que la gente coja credibilidad. También te puede servir para que la gente, mira, pues esto me ha funcionado y me ha servido el sindicato para hacer esto. Pues es importante que estar muy atento a todo esto para que nos adaptemos a la realidad actual, porque estas cosas son muy útiles. Si ese día, si el 8 de marzo hay una huelga y sale bien, eso va a fortalecer, pues va a fortalecer mucho al movimiento feminista, va a fortalecer al sindicalismo y nos va a ayudar a todos. Entonces yo creo que es una experiencia que hay que estar atentos en los próximos meses. Pues, a ver, yo quería un poco insistir en lo que has dicho tú también, ¿no? Porque yo sí que creo que, a ver, la realidad no solo laboral, sino vital es tan distinta que me cuesta mucho pensar que es como la gente que efectivamente se ha atomizado, ya no hay quizá el sentido común que podía haber en los 70, pero por poner como el balón en el lugar que podemos cambiar, cuando te has referido, por ejemplo, a la lucha vecinal, si la lucha vecinal se institucionaliza, es decir, que ya no es autoorganizada, es decir, que la gente pierde la voz, es decir, que la gente se convierte en cliente de y es representada, pues yo creo que se pierde la potencia, ¿no? Entonces yo creo que mi pregunta un poco también va por ahí. ¿Qué hay de institucionalización? No son los sindicatos grandes, que la crítica la tenemos muy claro, sino también en sindicatos mucho más cercanos, ¿no? Como CGT. Porque yo sí que creo que a veces hay una dificultad en adaptarse a las nuevas demandas y a las nuevas formas de pelea que sí que te hacen cambiar la relación de fuerzas, que no siempre es la huelga, porque no todos son cadenas de producción, y que no siempre se adapta a las condiciones laborales que tiene la gente, y todas las condiciones que un poco tú has puesto para la organización son cosas que están, si no extintas, pues bueno, ¿no? En clara, pues eso, cómo vas a perseverar si no tienes tiempo en el contrato, ¿no? Cómo vas a hacer una huelga, por ejemplo, yo recuerdo en Telefónica, cuando hicieron las subcontratas en Argentina, y los trabajadores de Atento, lo recuerdo porque estaba ahí en Buenos Aires, hicieron un paro, se encerraron en las oficinas de Atento y estuvieron no sé cuánto tiempo. ¿Qué hicieron los Telefónica? O sea, ¿qué hizo en ese Atento? Deslocalizarlos y llevarlos a Córdoba. O sea, es que es súper fácil con la globalización y tal. Contratos temporales. Yo trabajo en correos y me acuerdo de ir a las asambleas de CGT que proponían que hiciéramos paros. ¿Qué pasa con la gente que tiene contratos ya no de meses, sino de días? De 15 días. Jamás vas a conocer a la gente que trabaja contigo.
y si tienes suerte de conocerla, difícilmente va a confluir con tus intereses, porque en ese momento, que también era concreto, de privatización de correos, tienes una multiplicidad de contratos muy grandes, ¿no? Tienes los funcionarios, tienes los temporales fijos, tienes los temporales temporalísimos, tienen los que quieren ser fijos pero no pueden. En fin, era imposible porque cada uno tenía su propio interés. Total, que te vas a la asamblea de CGT, te dicen que van a hacer un paro. Y dices, mira, compañeros, la mitad de la gente no va a hacer el paro porque no, esa no es la manera, ¿no? O sea, pero no. Y entonces lo que me dijeron es que la gente, si tenía miedo a perder el trabajo, que mejor no se sindicara, que toda la vida se había arriesgado las cosas para tal y que había que... Estupendo. Pero yo creo que esa no es la forma. Formas de organizarse en esta temporalidad y esta sartén por el mango que tiene la empresa. Por ejemplo, en el Circo del Sol, una experiencia muy buena que hubo hace varios años, en el 2000 creo concretamente, es contratar a la gente por manpower para un contrato temporal de mierda en el que es muy difícil organizarse porque apenas tienes tiempo. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron es pegarle a la empresa donde más le duele, que es su fama, ¿no? De vosotros no explotáis animales, pero explotáis personas. Y se organizaron clandestinamente, escribiendo octavillas que repartían luego entre la gente que iba al circo, ¿no? Entonces, ¿cómo inventar maneras en un tiempo muy corto en el que los vínculos que vas a generar son francamente muy débiles porque no te da tiempo y en el que justamente, ¿no? que la gente se ha ido entre sí es muy difícil porque ya se ha encargado muy mucho, ¿no? la fragmentación de la contratación y tal, de que no tengas intereses comunes. Entonces, concretamente, o sea, ¿cómo vivís eso como autocrítica? ¿Cómo os adaptáis y cómo pensáis en nuevas formas de protesta que sean, pues, que sirvan, como te has dicho antes, ¿no? Porque si la gente ve que no sirve organizarse con lo difícil que es organizarse ahora, pues se motiva con más dificultades. Sí, seguro que la hay, ¿eh? O sea, en CGT y en cualquier sitio, y a veces es inevitable que se produzca y en pequeña escala, en determinados sectores, y todos podemos pecar un poco de eso, pues a veces se puede perder el vínculo y cuesta y hay que adaptarse. Yo he dicho que no es lo mismo, pero que puede pasar. Sería erróneo decir que estamos ajenos a los problemas porque se dan en todos lugares. No he respondido antes a lo de relaciones con otros sindicatos, CNT y tal, que también ha salido. Pues lo intentamos y a veces es muy conflictivo. La CNT y la CGT están separadas por una pelea muy grande que hubo en su día y que los que la vivieron se odian a matar y los que no la vivimos pues no nos odiamos. Y hay que intentarlo, hay que intentar llevarse bien y participar, y en los sitios donde participamos juntos hacemos sindicalismo, porque en el telemarketing CNT no existe por la forma que tiene de funcionar. Pero en otros sectores sí, y en otros sectores pues compartimos experiencias y luchamos juntos. Pues yo creo que lo que hay que hacer, al final, son compañeros de lucha, estén donde estén. Entendiendo que parece que el sindicalismo siempre compite uno contra otro cuando se producen las elecciones, porque por eso uno tiene otras siglas y otro. Esto es un poco complejo, pero hay que intentar luchar en lo mismo. Y luego hacer espacios comunes fuera del centro de trabajo, eso sí, para organizar movilizaciones conjuntas, 1 de mayo y demás, que es lo que hay que hacer. Bueno, esos problemas se dan. Y se dan en todos los sitios. Hay que intentar entenderlos, intentar el problema de la burocracia que se puede dar. Yo hablaba de las horas sindicales, ser muy exigente contigo mismo. Nosotros creo que es un problema muy grande, un derecho muy grande, como es el derecho que tienes de no trabajar para hacer trabajo sindical, se convierte en una forma muy fácil de corromperse a pequeña escala. ¿Cómo combates esto? Pues siendo muy exigente contigo mismo, habiendo un control, y es lo que hay que hacer. Y a veces sale bien y a veces sale mal. Pero claro que se dan esos problemas. Vuelves un poco a la idea de nosotros cuando convocamos movilizaciones y huelgas en el sector, también las convocamos a las empresas de trabajo temporal, con muy buen seguimiento, la verdad, porque cuando paras un centro de trabajo y para todo el mundo fijo y para todo el mundo eventual, pues al final también a veces para la ETT, si tienes fuerza de verdad, en los sitios donde tienes fuerza para todo el mundo. Creo que es un error ver la huelga como un problema, pero creo que es un error ver la huelga como la solución a todo, y como el fetiche a la solución a todo. Pero no solo por lo que tú dices, sino que también hay gente que no puede hacer huelga porque tiene que comer. Y esto que parece tan difícil y que se ha inventado la caja de resistencia hace años, es una realidad a veces. Y a veces hay gente que lo dice como una excusa y hay gente que lo dice como una realidad. O sea, el que te lo dice como una excusa es el que te dice que no puede hacer huelga porque tal, y luego se toma 3 gin tonic contigo el viernes. Entonces dice, mira, pues en realidad
no tan mal no estás. Que prefieres descontarte la huelga una cosa a otra, eso es una cosa, pero es una elección, no un problema. Pero luego hay madres de familia que no pueden, de verdad, que tienen 2 trabajos y que para ellas es un suicidio hacer eso. Y luego hay gente por ETT o gente que tal que no lo ve como una realidad y no lo ve como una solución. Pues hay que intentar explicar a todos cuando se convoca una huelga, si está bien convocada, claro, que hay a veces que las huelgas se convocan como, pues mira, hay un problema, pues convocamos una huelga, pues la huelga no te va a solucionar nada. La huelga en todo caso va a demostrar al empresario lo débil que eres, si no sale bien. Hay huelgas ofensivas, hay huelgas defensivas y hay huelgas ideológicas, ¿vale? Yo creo que existen las 3. Las huelgas ideológicas son las más problemáticas porque son huelgas por principios que tienes que hacer porque tienes que hacer, pero que le pides a un trabajador de una ETT o un trabajador eventual de correos que haga una huelga por la priorización de correos cuando no estás a punto de ganar la lucha, porque si la estuviera ganando, pero CGT en ese momento no tendría la posibilidad de ganarla. Pues evidentemente hay que explicar y hay que intentar concienciar, y en el tema de esas movilizaciones que tienen que ver también con mucho tema social, yo creo que es muy importante abrirse. Nosotros siempre que hacemos movilizaciones intentamos sacar comunicados para la gente, para los ciudadanos, utilizar también las redes sociales para esto, explicar. Imagino que, por ejemplo, has hablado de correos. Sería muy fácil utilizar la potencialidad de un cartero que conoce a todo el barrio para explicar un conflicto laboral y para concienciarle. Pues ese tipo de cosas no se hacen, pero podrían hacerse. No sería tan difícil utilizar la capacidad que tiene y decir, bueno, pues, y sobre todo intentar vincularse con la gente fuera. Hay que dar el marco y el espacio para fuera del entorno laboral, a hablar de los problemas que hay. Y yo sé que existía esto que se llamaba la marea postal en un momento dado, hace todos son marea, ¿no? Pues existió también, intentaron movilizarse, pues sí, hay que intentar generar vínculos y que el sindicalismo se implique en eso para intentar organizarse y cambiar un poco las cosas. Un sector como Correos es un sector histórico, ahora está Unipost, que tiene un ERE de extinción, va a desaparecer, era la principal empresa privada que había en el Estado, la tenía el dueño de Codorniu y la han arruinado la empresa, van a despedir a todos los trabajadores, que son muchos, son 1000 y pico trabajadores, una empresa con mayoría casi, bueno, de comisiones obreras, luego el CGT tenía muchísima fuerza y la van a cerrar. La van a cerrar y va en contra un poco. Yo al principio le dije, creo que no la van a cerrar porque el modelo es crear empresas privadas y cargarse el sector público. Y Unipost era un poco eso, pero la van a cerrar. Entonces hay que ver un poco la posibilidad de ver la potencialidad de una empresa pública como Correos, la capacidad y trasladar eso a la sociedad para retroalimentar en estos temas que son servicios públicos. Eso es muy importante. Nosotros en CGT estamos constantemente con el tema de los servicios públicos, a pesar de ser un sindicato anarcosindicalista que se supone que quiere que desaparezca el Estado, pero que defiende los servicios públicos, porque son fundamentales. Y hay que intentar entender que lo público es muy importante para transformar las cosas y vincular a la sociedad en eso y salir a las calles y llegar a las plazas y tal. Pero no es una pelea fácil. La perseverancia es llegar a toda la gente. De todas formas, no hay soluciones mágicas, ¿eh? Cuando tú estás en un trabajo y llegas a hay que ver la cuestión en concreto, porque a veces se dan malas experiencias y no es fácil la solución, porque hay uno ve el problema desde su lado, otro lo ve desde el otro, y hay que intentar hacer a veces tormenta de ideas para ver cómo podemos solucionar determinados conflictos. Vale, pues cerramos. Pues muchas gracias, Santiago. Un aplauso para Santiago.